Hola, hola, bienvenidos a su canal Marluz Bar Crochet. En esta oportunidad traemos este hermosísimo proyecto tulipán 2 colores y de un solo color, de una forma más sencilla de hacerlo. Espero que les guste el paso a paso. Aquí les dejo con el video tutorial. Los materiales que ocuparemos para hacer nuestro hermoso tulipán, en mi caso en lo que es estambre voy a ocupar estos 2 colores para hacer el tulipán, una combinación de 2, y para la hojita este color verde. Específicamente el material que ocupo aquí en Perú es Silvia Ovita. Últimamente en mis proyectos hago con este material y me quedan súper hermosos. Viene recomendado para crochet número 3, sin embargo yo no voy a usar 3. Voy a ocupar yo el crochet 1.75, la cual me queda perfecto. Napa, palito de brocheta 25 centímetros, aguja lanera, marcador, alambre es súper delgadito de decoración, vela, que es muy importante, y en todos mis proyectos yo los hago el acabado con vela. Y por último, pistola de silicón caliente y bueno, pues también tu tijera, ¿no? Ahora sí, vamos con el paso a paso. Vamos a hacer en total 16 cadenetas, ¿ok? Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en total. Dejamos una cadeneta y desde la segunda hacemos el primer punto bajo. En total haremos 15 puntos bajos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y así lo completan a 15. Bien, tengo 14 y aquí voy a hacer el último punto bajo en la última cadeneta. Pero aquí no voy a pasar este hilo nada más, sino voy a pasarlo los dos. Ese es un tips para ir escondiendo el estambre inicial. Ahí está, lo paso y lo jalo y lo traigo hacia acá para que en el tejido pueda ir escondiéndola yo. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hacer la hilera 2. Inmediatamente nos damos la vuelta. No hago ninguna cadeneta como ven, ¿ya? Así sería la cadeneta, ¿verdad? Pero no. Aquí está el primer punto bajo. Ahí. Solamente vamos a tomar hebra de atrás, ¿ya? Hebra de adelante lo dejamos. Entonces tomamos hebra de atrás y hacemos el primer punto bajo y contando, ¿ya? 1. Y este hilo voy a ir escondiendo ahí atrás en el tejido. Tomamos hebra de atrás solamente porque este es el hilo que estamos escondiendo. 2. La hebra de atrás tomamos y escondemos el hilo. 3. Casi siempre hago en todos los tejidos cuando tengo que esconder la hebra inicial, así. 4. 5 y así avanzamos aquí hasta el final, ¿ya? Contando, sin perder la cuenta. Aquí ya tengo los 14 puntos bajos y vamos a hacer la número 15. Y para la número 15 sí vamos a tomar la cadena completa aquí. Ahí, no solo hebra de atrás. Para darle un bonito borde ahí. Ahí está. Tenemos hilera 2. Ahora vamos a hacer la hilera 3. Damos la vuelta. Ingresamos y tomamos solamente hebra de atrás
porque todas las hileras vamos a trabajar así, hebra de atrás. Pasamos el hilo y tenemos ahí 2 hilos en el crochet. Lo normal, cuando continuamos en un solo color, es bueno, pues continúas el tejido así. Pero en este caso vamos a hacer doble color. Y para ello vamos a tomar otro color de estambre. En este caso voy a tomarlo este. Y pues, en lugar de continuar con el color rosa, voy a tomar este otro color y voy a finalizar ese punto bajo. Ya tenemos un punto bajo trabajado ahí. Entonces vamos a contar, ¿ya? Ya tenemos uno. Ahora vamos a trabajar 2. Ya tenemos 2 puntos bajos. Este rosado vamos a esconderlo hasta el final, hasta aquí. Y este de acá lo vamos a dejar por la mitad. De ahí luego lo cortamos. ¿Ya? Vamos a ir escondiendo por lo pronto los 2 hilos. Ya tenemos 2 puntos bajos. Tomamos hilo de atrás y contamos. No perdamos la cuenta ya. 3. 4. 5. 6. Hasta ahí ya lo podemos dejar ya ese rosado intenso, el fucsia. Ya lo dejamos, solamente continuamos escondiendo el rosa. Tenemos 6 puntos bajos, no hay que perder la cuenta, ojo con eso. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Aquí en la número 14, o sea, el punto número 14, por eso yo les indicaba inicialmente, no pierdan la cuenta. El punto número 14 no vamos a finalizar el tejido con este color, sino hacemos cambio de color y finalizamos con el rosa. Ya, pero antes el color fucsia lo vamos a traer hacia este lado. ¿Está bien? Ya. Finalizamos ahí. Y el último punto, que es la número 15, la cual lo vamos a tomar de aquí, doble hebra prácticamente, ahí están, las 2 hebras de borde, mira. Y finalizamos ahí con el punto número 15. Y este hilo lo traje hacia este lado, ¿se han dado cuenta, no? Y lo vamos a cortar. ¿Por qué hacia este lado? Bueno, para que nos permita esconder con facilidad cuando prosigamos con el tejido ahí. ¿Ya? Ahora sí. Vamos a hacer este primer punto. Uno. Y aquí cuando escondemos la fucsia lo tomamos ese hilo también para ir escondiendo en el tejido. 2. 3. 4. 5. Y así continúan, ¿ya? Finalizan sus 15 puntos bajos. Aquí ya tengo 14 puntos bajos y voy a hacer la última. El 15 siempre se hace de ahí de el nudo tomando 2 hebras, no es hebra de atrás solamente. Ya tengo estos 2 hilos, uno por este lado que lo he dejado ahí y este otro. Entonces lo vamos a cortar y tenemos así el cambio de hilo. Mirad, el color intenso que es de rosa o fucsia queda centrado
en el cambio de color. A este borde no pasa ni a este borde, no traspasa. ¿Vieron? Muy elegante el tipo de cambio y sutil, centradito. Esa es la idea en la forma como se hace el cambio de color. Anteriormente ya hice un video de esto, pero lo hice con un estambre más delgado y con otra calidad de cámara. Ahora tenemos otra cámara y bueno, pues sí, otra calidad, otro grosor de hilo para que lo puedan ver mejor el proceso. ¿Listo? Ahora sí, continuamos. Ya estamos en la hilera 4. Recuerden, mira, 1, 2, 3, 4. Y como dice acá el patrón, en la hilera 3 hicimos el cambio de color. Luego se hace el cambio en la hilera 9, en la hilera 15, en la hilera 21. ¿Ya? Ahora, yo voy a avanzar hasta la hilera 8 para hacer la 9. Los veo para enseñarles nuevamente el cambio de color. Pero luego ya ustedes lo continúan al final. ¿Listo? Los veo en la hilera 9 yo. ¿Ya? Voy a avanzar de aquí. Bien. Yo tengo aquí, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hileras. Nos corresponde hacer la 9. ¿Y la 9 cómo hacemos? Que es en cambio de color en la hilera 9, pues el primer punto, recuerden, trabajamos así, ¿verdad? Ahora ahí, para finalizar ese primer punto, tomamos otro hilo. Y de esa manera lo finalizamos. Ya tenemos nuestro primer punto. Ahora vamos a ir escondiendo los dos hilos y haciendo los puntos bajos, igual tomando hebra de atrás solamente, ¿ya? Ya tenemos 2 puntos, 3, 4, y así continúa. El rosa se esconde hasta el final, recuerden, y este fucsia, bueno, lo dejamos por ahí al medio, ¿ya? Contando los puntos. Aquí estoy con el punto número 14, y el 14 recuerden que pasamos este hilo acá y lo finalizamos con rosa. Y el punto número 15 pues terminamos haciendo con el color rosa. Ahí está. Ahora volteamos y hacemos este primer punto. Y en el segundo empezamos a esconder el color fucsia, porque si empiezas a esconder desde el primer punto, se va a ver aquí una mezcla de colores. Ya, así. ¿Listo? Entonces, como les vuelvo a repetir, ustedes lo trabajan, que ya estamos dando inicio a las 10 y los veo en total, vamos a completar 24 hileras, ¿ya? Con una medida de aproximadamente 9.5 centímetros y el ancho de aquí 5 centímetros. Ahí está la cantidad de puntos que hemos dado, ¿no? 24 hileras, ¿ok? Y todas las hileras se trabajan en BLO, que es hebra de atrás solamente. Ya los veo al final cuando ya tengamos las 24 hileras. Tengo aquí un total de 24 hileras. Y aquí estoy finalizando el último punto. Ya. Ahora aquí vamos a cortar un tantito de hilo más largo de lo normal, porque vamos a hacer la unión con la aguja y además toda la unión, o sea, esta unión y al final el cierre lo vamos a hacer con este mismo hilo, todo, que vamos a pasarle por una aguja lanera. Antes de hacer la unión, ahí está la medida, por si quieren modificar algo, ¿no? Es casi 9.5 de largo y el ancho es de 5 centímetros, ¿vieron? Ahora sí, vamos a hacer la unión de los lados, pero para ello vamos a tomar en cuenta muy bien este lado del hilo, está hacia mi lado, ¿vieron? Y
Donde no está el hilo, pues está hacia el otro lado. Ya eso tomando en cuenta que tenemos 24 hileras, ¿ok? Ahora, vamos a tomarlo hilo por hilo, el primer hilo de aquí. Y de este lado, nuestro punto, o el final, el último punto, tiene 2 hilos. Mira, 1, 2. ¿Cuál de ellos vamos a tomar? Pues vamos a tomar el de atrás, el de adelante no. Este hilo de acá, del primer punto, ¿ya? ¿Dónde está el primer punto? Pues está aquí. Ya, ese es el hilo que lo vamos a tomar. Ahora, el siguiente punto de aquí, un hilo y de este lado, un hilo. Y así lo vamos a unir. Hilo por hilo. Solamente uno, ¿ok? El de adentro. Y así vamos a unirlo todo. ¿Te queda claro? Ahí está. Así. Ya vamos a finalizar. Mira, y conforme vamos avanzando, esta parte se mantiene de manera invisible, ¿bien? Un tantito ancho, pero se mantiene invisible como todas las puntadas. De aquí se forma. Y eso le damos forma pues tomando hilo de atrás únicamente. Sé que está ahí. Así la unión pues nos termina quedando finalmente pues de manera invisible. Y ahí está. Listo. Esa es la unión. ¿Vieron? Queda parejo invisible. ¿Bien? Bien, enseguida vamos a pasar todos los hilitos de este lado. Que vemos esto de aquí. Únicamente para hacer un cierre bien hecho. ¿Ya? Así. Por todos los puntos. Ahora lo vamos a dejar ahí, bien ajustado, bien cerrado. Y vamos a hacer la hoja para luego ya armar nuestro tulipán. Enseguida haremos lo que es la hojita para nuestro tulipancito. Y pues vamos a montar, ¿cuántas cadenetas? 25 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 cadenetas. En la segunda cadeneta vamos a hacer un punto bajo, medio punto alto en el siguiente y 16 puntos altos en total. 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y por último 16. Ahora hacemos 3 medios puntos altos, así. 2 y 3. Ahora 2 puntos bajos. 1 y 2. Enseguida haremos aumento triple en puntos bajos. 1, 2 y 3. Aquí en el aumento triple, como hay 3 puntos, en medio de ellos, en el medio que hay 1, ahí colocamos marcador para definir el centro de la hoja. Ahora este lado vamos a hacerlo modo espejo. Vamos a hacer un punto bajo, 2 puntos bajos, cada punto en su espacio frente a frente. Recuerda que aquí hay bajo y bajo, bajo, bajo. Y aquí hay 3 medios, ahora hacemos 3 medios también al frente de ellos. Ese es modo espejo, tal cual. Ya, el mismo punto al otro lado. 1, 2 y 3. Ahora haremos 16 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así, completan a los 16. Tengo 16 puntos altos. Hacemos un medio punto alto, punto bajo finalmente. Y aquí cerramos con punto deslizado. Así. Estamos en esta posición con deslizado. Vamos a tomar nuestro alambre. Colocamos ahí. Hacemos una cadeneta y empezamos a trabajar todos los puntos en tan solamente puntos bajos, todos, ¿ya? Todos serían puntos bajos, sí. ¿Vieron? Así. Así avanzan, los veo aquí donde está la hojita. Llegué donde está el marcador, que es el centro, y ahí vamos a hacer un punto bajo, una cadeneta y otro punto bajo ahí mismo. No vamos a hacer punto picoto, ¿ok? Como siempre, en la mayoría de las hojas a veces se hace. Y de aquí todo vamos a hacer punto bajo hasta llegar aquí al final. Y aquí al final cerramos con punto deslizado, pasamos el alambre aquí. Aquí yo lo hice con 25 centímetros. Si quieres esto que te quede más largo el alambrito, bueno, lo puedes poner, no sé, 28 o 30 centímetros. Lo hice con 25 y bueno, sí me queda suficiente. Ahí está la hojita.
Ahora sí vamos a proceder a armar, así como lo ven, nuestro tulipancito. ¿Listo? Aquí está. Aquí lo hemos hecho en dos colores. Como ven, también lo pueden hacer de un solo color. Les queda igual de hermosos, ¿ya? Bien, aquí ya tenemos asegurado el hilo. Lo pasamos hacia este lado. Y vamos a colocar lo que es el relleno. Bien rellenadito nuestro tulipán. Para que sea un tantito barrigoncito esta parte, ¿ve? Lo contra rellenamos. Y aquí arriba vamos a pasar de este color, aquí, o sea, del borde donde está el color, hacia el otro lado. El rosado, pero ahí donde está esa línea. Y entre ellos dos lo vamos a hacer la unión aquí, así. Ahora, igualmente de este lado, aquí donde está el color, vamos a tomarlo al borde y nos vamos a ir hacia el otro borde del otro color. Y así vamos a recontra asegurar en esta parte. Y aseguramos el estambre. Lo escondemos luego. Y ahora vamos a armar lo que es el tallito. Vamos a fijarnos hasta dónde va a ingresar. Aquí. Hasta acá. Y este espacio lo vamos a dejar colocando pegamento aquí. Un tantito. Y vamos a pasarle este hilo verde acá. Así. Y como se habrán fijado, el tulipán aquí lleva la hoja en la parte de abajo del tallo. ¿Por qué? Porque mi objetivo es colocar un jarroncito y tenerlo la hojita justo en la boquilla del jarroncito y no la hoja tenerlo aquí arriba. Mi objetivo es esto, armar un jarroncito así. Entonces voy a fijarme hasta dónde va a entrar el tallo, aquí al alto del tallo, y a esta altura voy a colocar la hoja. En mi caso, ¿no? Porque lo estoy haciendo para un jarroncito. Entonces voy a avanzar hasta abajo y voy a medir hasta qué alto lo voy a hacer. Como ven, ya la tengo aquí. Me queda únicamente aquí abajo del 8 centímetros. Y el alto completo de mi tallito tiene 25 centímetros. Ahí es donde voy a colocar la hojita. A esa altura, porque yo el tulipancito lo estoy haciendo para jarroncito. ¿Ya? Pero si lo vas a hacer para armar ramitos, decoraciones de, no sé, de otro tipo, pues ya la hojita lo acomodas donde tú lo desees. En qué alto prefieres colocarlo, dependiendo para qué estás realizando el tulipancito. ¿Listo? Que yo lo voy a terminar de cubrir el tallito para ya finalizar. Aquí coloco un tanto de silicón caliente. Lo corto esta parte y finalmente lo paso con la parte de metal del silicón, de la pistola, así.
y queda bien firme. Ahora, ya que tenemos así, a este lado vamos a hacer una abertura y con esto un tantito más grueso ya. Colocamos aquí silicón caliente bien rellenado, recontra rellenado en nuestra flor de tulipán. Lo vamos a colocar el tallito y ahí vamos a presionar hasta que seque, ¿ya? Porque el silicón caliente cuando está caliente pues todavía no fija muy bien. Entonces tiene que enfriarlo, ¿ya? Finalmente, pues una vez que nuestro tulipancito esté armado, lo vamos a pasar por fuego para quitarle algunos excesos de pelusas que tenga el tejido. Así de esta manera. Una vez que esté terminado, nuestro tulipancito nos quedará así. Así de hermoso para que lo puedan acomodar así como en mi caso en su jarroncito. Es así como queda los tulipancitos pues en el jarrón. Las hojitas están saliendo del jarroncito, ¿eh? Espero que este proyecto les haya gustado. Como pueden ver, es de la misma cantidad de puntos e hileras y el mismo material y lo puedes hacer de un solo color. Hasta el próximo video.